Hola curiosas y curiosos. En el año 1857, concretamente el día 20 de julio, cuando en Nam Dinh, enclave situado al norte del Vietnam actual, el misionero español José María Díaz Sanjurjo, vicario apostólico de aquella región, era conducido al patíbulo cargado de cadenas. Minutos después, tras 2 certeros golpes del verdugo, la cabeza del mártir se separó de su cuerpo. No fue un hecho aislado, sino más bien la gota que colmó el vaso. La persecución de misioneros católicos en Indochina, especialmente en la zona de Tonkin, llevaba siendo una constante durante mucho tiempo. España, por entonces bajo el gobierno de Isabel II y con Leopoldo O'Donnell, presidente del Consejo de Ministros, que iba tomando buena parte de las decisiones trascendentales, recibe una propuesta de la Francia de Napoleón III. Había que llevar a cabo una expedición de castigo. Según el máximo dirigente francés, tenían que dejar claro que no se podía acabar con la vida de los hombres que predicaban en nombre de la fe católica sin que hubiese consecuencias. ¿Pero qué hizo España ante esta propuesta? ¿Francia y España combatieron juntas? ¿Qué pasó con los misioneros católicos? Pues bien, en este vídeo hablaremos de eso y mucho más, así que acompáñame hasta el final. Os aseguro que vais a alucinar con esta historia. Además, al final del vídeo sale una pregunta y la mejor respuesta saldrá aquí, en Historias de la Historia. Así que suscríbete y dale a la campanita para estar al día de todas las historias que cuelgo cada semana. Soy JJ Pliego y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Queréis saber más? Acompáñanos. Pues sí, curiosos, Napoleón III hizo una propuesta muy arriesgada: ir a Vietnam a vengar las muertes de los predicadores españoles. Y en ese momento, la decisión de aceptar el ofrecimiento parecía toda una temeridad. Pensad que las arcas españolas se encontraban en una situación muy precaria, mermada sobre todo por las guerras carlistas y por los costes que conllevaba el mantenimiento de un imperio, que aún en su ocaso generaba multitud de problemas a los gobernantes, desde la salvaje codicia de los piratas, cada vez más difíciles de contener en el inmenso archipiélago de las Filipinas, hasta los incipientes movimientos guerrilleros de autodeterminación en Cuba. Y claro, los enanos crecían en los jardines del Palacio Real de Madrid. Sin entrar en los sempiternos problemas internos del país, parece obvio que los responsables del gobierno español tenían muchos frentes a los que dedicar su tiempo, y también el dinero administrado y las vidas de los militares españoles. Sin embargo, España era entonces un país orgulloso de su glorioso pasado, del que todavía quedaban rescoldos, más o menos como ese noble que se niega a aceptar que, tras décadas de despilfarros, la herencia consiste en poco más que el título nobiliario. Además, seguíamos siendo un territorio en el que cualquier aroma a cruzada seguía caldeando los ánimos, incluso dejando a un lado los dictámenes de la razón. Y de esta manera, unos 100 años antes del desembarco de las tropas estadounidenses en Da Nang, en la zona central del actual Vietnam, en el mismo lugar y previendo también una campaña rápida y una victoria fácil, arribaron a tierra procedentes de Manila, Filipinas, las tropas franco-españolas, una expedición de unos 1500 hombres por cada una de las naciones, unas naciones que tenían la misión de escarmentar al emperador Tu Duc, el gobernante del reino de Annam, el actual Vietnam, y así cortar la sangría contra los misioneros europeos. Sin embargo, como les pasaría décadas después a las tropas estadounidenses, se encontraron con muchas más dificultades de las esperadas. El sofocante calor, el ardor de los anamitas en defensa de su territorio y las enfermedades tropicales hicieron estragos, a excepción claro de los tagalos, esos nativos filipinos que engrosaban las filas españolas. Finalmente, tras centenares de bajas entre las tropas españolas, los objetivos se consiguieron. Saigón fue conquistada y unos años después, en 1862, se firmó un tratado de paz por el que varias provincias anamitas pasaban a control francés. La libertad religiosa para franceses y españoles también se convirtió en un hecho, al menos sobre el papel. Además, Francia ganó mucho más que la libertad religiosa de sus ciudadanos en Indochina. Aquella expedición punitiva, convertida en ocupación, abrió una vía comercial muy jugosa para el país vecino, que explotaron a conciencia en las décadas posteriores. De hecho, los territorios que hoy ocupan Laos, Camboya y Vietnam llegaron a estar bajo su control, y la influencia cultural fue tal
que todavía hoy se pueden apreciar por los citados países. España, por su parte, lastrada por la incompetencia de sus dirigentes, no supo sacar partido de aquella expedición por el sudeste asiático. Los vecinos, a cambio de la colaboración española que tan pingües beneficios les había aportado, apenas cedieron un pequeño terreno de unos 4.000 metros cuadrados en la ciudad de Saigón, lo que hoy es el Parque BanTung Die, una zona muy visitada por los turistas que viajan a Vietnam. Pero en 1922, abandonado y sin ningún uso, volvió a manos francesas. Un pequeño cementerio franco-español del siglo XIX, en el que están enterrados decenas de soldados de ambos países, yace en el olvido en Vietnam, cerca de Da Nang, engullido por la creciente industria de los alrededores. En uno de sus rincones deterioradas y comidas por la maleza, se pueden encontrar las tumbas de 32 militares españoles fallecidos en la conquista de Vietnam, el antiguo reino Annam, que fueron enviados a una misión absurda por unos dirigentes irresponsables, pero que pese a ello respondieron con arrojo y valentía hasta el punto de dar su vida. ¡Malditas guerras! ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? ¿La conocíais? Me lo podéis dejar en vuestros comentarios, igual que la respuesta a la siguiente pregunta. A ver quién la sabe. ¿Cómo se llama el sombrero cónico? El sombrero vietnamita, que es uno de los símbolos del país. ¡Suerte a todos! Y nada, ahora tenéis que ver el vídeo este, que es brutal, os lo recomiendo. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, uno de ciencia, que es tremendo, y otro de marketing, que está súper bien. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.